Dejadme en los comentarios qué opináis de forma muy sincera, pero con educación y respeto, sobre Raiden Shogun en 2025 y este banner de Raiden junto a Kinnich. Si creéis que sigue o no mereciendo la pena o que el Raiden National siempre será eterno para los abismos. Y hoy vamos a ver un vídeo muy completo sobre Raiden Shogun. Un antes, durante y después. Una mini build resumida, porque al final a día de hoy ya es muy fácil entender y explicar al personaje después de tantos años, pero sobre todo un desarrollo y conclusión final de si actualmente Raiden, aparte del cariño que se le precede, merece o no la pena, si está sobrevalorada, si es un buen carry o sobre todo, y como a modo también siempre de soluciones y de parte divertida de creación e innovación, ¿cómo se podría intentar solucionar, arreglar, mejorar o rescatar a Raiden Shogun? O si por el contrario, literalmente ha seguido el orden de obsolescencia programada de los arcontes, que cronológicamente resulta que, casualidad, coincide. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Gracias por todo ello. Recordad que solo por comentar y hacer todo esto gratis entréis una vez al día en el sorteo una bendición lunar. Gracias, venir e invitados a los directos, que también sorteamos todos los días algo para vosotros. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico, y gracias por dedicar vuestro tiempo a ver un vídeo o apoyar el canal. Gracias por estar ahí siempre detrás de la pantalla. Y vamos con Raiden Shogun. Pues bien, empecemos por la build que todos conocéis actualmente y ya sabéis que es muy sencilla y os voy a dar dos pro tips de hecho, incluso para la gente nueva, aunque os recomiendo ir a ver, que si queréis aprender mucho más como una build completa, la última build actualizada que está por aquí en pantalla. Básicamente Raiden va con set de emblema, su best in slot y su mayor daño siempre será cáliz electro y el casco puede ser de probabilidad o de daño, y el reloj, si vuestra arma os da recarga, y solo os voy a recomendar armas de recarga, va principalmente con ataque. En algún caso concreto donde alguna cuenta muy nueva o algún tipo de intento de construcción un poco fuera de los estándares lleve un Homa o un Jade de permanente o alguna cosa extraña de este estilo, puede llevar reloj de recarga porque va a ser imposible conseguir suficiente recarga. ¿Cuál es la realidad? Que ahora hablamos de las armas muy resumidamente, pero principalmente puedes llevar incluso Raiden con Favonius, y es buena con Favonius, así que todas las armas, el Favonius, el de Catch, la púa celestial de permanente, su propio arma luz del segador, todas dan recarga, con lo cual principalmente vas a llevar reloj de ataque, cáliz de electro y casco de probabilidad de daño con substat solo, y anotarlo, de proporción crítica y de recarga de energía. Los substat solo van a ser proporción crítica y recarga de energía. Esa es la forma más eficiente de construir a Raiden. Y ahora, las armas, de forma free to play, os voy a dar el Favonius y el de Catch, y luego recarga, básicamente, principalmente la púa celestial, que es un poco más free to play porque es 5 estrellas de permanente, pero su arma luz del segador, como siempre, será su mejor arma. No os recomiendo mucho más porque, como veis, hay dos alternativas free to play tremendamente poderosas. Ya está. Esa es la build de Raiden, se corona la ulti y la C1 y la C2, sobre todo la C2 es muy poderosa. Los dos pro tips que os van a cambiar para siempre la forma de jugar a Raiden para terminar el resumen de la build son: número 1, la C3 es más poderosa que sacar el arma. Entonces, si planteáis sacar la luz del segador para Raiden, primero sacar la C3 y ahora tenéis C2. Ese es un pro tip espectacular para los main Raiden. Y pro tip número 2, si vuestra Raiden no es C2, es mejor priorizar la mejor lanza que tengáis para Xiangling, incluida la luz del segador. Para todos aquellos que tengan a Raiden C0 con luz del segador y a Xiangling con The Catch, intercambiar el arma y vuestros equipos harán una burrada más de daño, porque Xiangling hace más daño que Raiden hace 0 en todos los equipos donde estén combinadas. Así que estos dos pro tips, grabároslos a fuego, porque vais a mejorar una burrada a vuestra cuenta. Ahora, ¿qué ha sido de Raiden? Ya conocéis la evolución de Raiden, ya sabéis que fue la reina de Inazuma con 2 equipos increíbles, que el Raiden National se sigue jugando a día de hoy porque son 3 personajes 4 estrellas que de hecho se pueden adquirir de forma gratis en la tienda, y Xiangling te dan también otro dupe gratis por hacer el piso 3 del abismo. Ella, durante todo Inazuma, tuvo el reinado con este propio Raiden National
y con el Raiden Hypercarry de Sara C6 quien lo consiga. Detalles con estos equipos han mejorado bastante y tienen nuevas versiones. El Raiden Hypercarry con Jansan no está nada mal. Se puede jugar a Mona, Cazador de Dragones Nobleza, en vez de Sara, quien no tenga Sara C6. Y Shilonen C2 supera a Kazuha en este equipo. Es decir, se puede jugar y el best in slot actual es Bennett, Shilonen C2, Sara y Raiden. Porque el equipo con Shilonen C2 se convierte en un equipo de 15 segundos de rotación. Recordando que Raiden de normal tiene 18 de cooldown y Sara 20. Pero pasan ambas a menos de 15 con la C2 de Shilonen. Y luego, el Raiden National, más curiosidades y cosas divertidas. Su pick actual realista, sin demasiado balleneo, es con Yelan en vez de Shinkyu. Es un poquito menos defensivo y tenemos pues a Raiden, Yelan, Xiangling, Bennett. Y además, aparte, tenemos otra variante distinta que sería poner, si conseguís a Mabuika C2 y Arma en vez de Xiangling, superando un poquito el daño de Xiangling, aunque al no tener 80 de coste no le da más cargas de la ambición a Raiden y se queda como muy limitada, además solo siendo C2 y Arma. Menos de C2 y Arma, Xiangling es mejor, con lo cual mejor meter a Xiangling, liberar a Mabuika. Y luego por último está el equipo Hiperballena, que es el Clasismo National, que lo grabé en un vídeo, os enseñé, que supera el Raiden National, pero claro, lo supera solo teniendo en cuenta que tengas una Raiden C3 Arma, una Furina C2 Arma y una Mabuika C2 Arma, y luego ver, ¿no? Entonces, este último equipo lo consideraría más meme, porque solo supera al Raiden National convencional con Arcontes a C2 con Arma y un montón de historias. Y el Raiden National convencional se puede jugar Xiangling C4, Bennett C1, Yelan C0 o Shinkyu pues C2 al menos, y Raiden C0 y Arma, y tiene una sinergia y un daño bruto a mínima inversión mucho más sostenido y brutal. Entonces, curiosidad de los equipos. La evolución de Raiden es que después de tener hegemonía en Inazuma con dos equipos Hypercarry y Raiden National, sabéis que en Sumeru se empezó a jugar triple maestría con Perdición del Dragón, Hyperbloom, pero luego llegó Cookie y se utiliza mucho mejor que Raiden, con lo cual no está mal la Raiden triple maestría Perdición del Dragón, pero mejor jugar a Cookie, tenéis los Hyperblooms normales. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que tampoco hubo mucho más, entre comillas, Power Grip a Raiden hasta Clorinde, que todos lo conocéis. Clorinde es un personaje que a C0 hace bastante más que Raiden C0, que igualdad de constelaciones en cualquier caso sigue superando a Raiden en todos sus equipos, que tiene un poco de sinergia, digamos, inferior a Raiden, porque no deja una fuente electro en campo como Raiden con el ojo, pero sí que en dos equipos puntuales que son los Hyperbloom de Carry Electro, pues con Nahida Furina Baizu, que es una core poderosísima, o los Aggravate puros de 15 segundos de Clorinde, Kazuha, Fischl, Nahida y posteriormente Shilonen en vez de Kazuha, sí que son equipos de rotación de Aggravate puro muy poderosos, donde Clorinde supera a Raiden por bastante. Y posteriormente, aunque tiene poco que ver, entre comillas, llegó Varesa en Natlan, que ya lo conocéis. Varesa en Natlan básicamente es otro carry electro, que es el mejor carry electro actual del juego, es cuarto o quinto mejor equipo del juego y de hecho es mínima inversión, porque Varesa con C0 ya hace destrozo y se puede jugar con Mabuika soporte C0 al lado también en el equipo de sobrecarga, y luego 2-4 estrellas que son Jansan y Chebrus, o sea que es uno de los equipos con más daño y mínima inversión que puede haber, y es top 4, top 5 del juego actual. No tiene mucho que ver porque es verdad que Raiden se puede jugar en sobrecarga, Chebrus, Raiden, pues algún piro fuera del campo y algún otro personaje para complementar, pero Varesa es otro carry electro que digamos sí compite por ser un buen carry electro, y de hecho Varesa con C0 Arma o C1 Arma ya tiene un techo que no se acerca al Raiden C3 Arma. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar, y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución, y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además
prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. ¿Qué ocurre a día de hoy con Raiden? Ocurren dos cosas. Ocurre el Power Creep, ocurre la cadena de obsolescencia programada de los arcontes, os expliqué en otros vídeos, y ocurre que siento que es algo complicado levantar o reworkear de alguna forma personajes y mecánicas nuevas para que Raiden vuelva a entrar al meta. Raiden con las justas y de forma muy forzada y C3 y arma compitiendo con personajes C0 o C1 y arma, o C1 y cualquier otra arma que no sea 5 estrellas ni su arma, aún así le cuesta entrar al top 10 o incluso al top 12 en este caso de mejores equipos del juego. No es algo malo, pero os explico esta razón que es interesante y la comenté en un vídeo anterior. Básicamente los arcontes en su mismo orden de salida cronológico han ido quedándose obsoletos. El primero que quedó súper obsoleto fue Venti desde la salida de Kazuha en la 1.6. El siguiente ha sido Song Li, que sigue teniendo la función de hiperdefensivo para cuentas nuevas, pero incluso a día de hoy 4 estrellas con mejores escudos, con más sinergia con los equipos, como la propia Lan Yan, que genera más energía a C6, te pasa un cazador de dragones y activa el set de sombra verde, que es mejor que cualquier cosa que pueda llevar Song Li, con un escudo casi inmortal, con algunas limitaciones porque es un 4 estrellas, no es un arconte. Pero el caso es que después de Venti, Song Li ya quedó obsoleto y ahora le tocaba el paso a Raiden. Raiden está en este camino y sé que hay mucha gente que ama el personaje y yo me incluyo. Ya os dije siempre que muchas veces, aunque me escuchéis criticar personajes, es porque los tengo y los he jugado hasta la saciedad. Tengo la famosísima, ponedlo en los comentarios, Raiden C3 y arma en la cuenta free to play del CEO, y es verdad, y la sigo jugando. El último abismo lo hice con una sobrecarga de Raiden abajo, con cortes de 300.000, muy divertido y todo, pero la realidad es la que es. Varesa se baja de una rotación, en mi caso, en mi cuenta principal, por ejemplo, el dragón magma del 12-1 segunda mitad actual del abismo, y Raiden necesita 2 rotaciones para bajarse ese bicho, aún siendo C3 arma, con Mabuika C1 en mi free to play, próximamente C2, y etcétera, ¿no? Al final. ¿Por qué explico todo esto? Porque la realidad es que seguirá jugando por gusto y porque el tema de la animación y el marketing de sacar la espada de entre las 2 grandes personalidades de Raiden, sí, no estoy hablando de que tenga doble personalidad, sabéis a qué me refiero, va a gustar mucho a los jugadores, incluso los que lleguen nuevos. Pero la realidad es que Raiden AC0 a día de hoy está más cerca de ser un 4 estrellas que un 5 estrellas. Madre mía lo que ha dicho el Games and Chill, funémoslo. Y que un personaje dependa de más de su C2 para ser ya no buenísimo, sino apenas decente, en comparación a los personajes nuevos que a C0 son increíbles como Kinnich y ya con C1 C2 son los mejores equipos del juego, literalmente, la deja bastante atrás. ¿Es algo malo? Solo afecta al metagame, pero Raiden puede bajarse todos los abismos. ¿Habrá alguna forma de poder igualar, mejorar o reworkear esto? Pues bien, haré un vídeo aparte, dejadme en los comentarios si queréis que comente este tema en un vídeo aparte, pero ya sabéis que en Star Rail están, digamos, reworkeando algunas skills y añadiendo mecánicas a algunos personajes y subiendo y balanceando escalados de otros personajes para que entren un poquito más al meta, porque en Star Rail sí que hubo un power creep mucho más agresivo que lo que ha habido en Genshin y concretamente en Natlan. Así que veremos a ver si esto ocurre. Si esto ocurre, ojalá Raiden sea una de las más beneficiosas y aceptadas, afectadas positivamente por esto, pero hasta ahora y sin ningún cambio de reworkear o mejorar personajes hacia atrás en el tiempo de manera retroactiva en Genshin Impact, por ahora Raiden es lo que es. Es visual, es bonita, no está pochísima como otros carries, pero no está en el top desde luego. Es más para satisfacer el gusto de la persona que quería desde el principio del juego tener la C2 o C3 o incluso llegar al millón, que al principio del vídeo los editores habrán puesto, pues seguramente como hice 1 millón con Raiden, que es una cosa muy complicada, y los main Raiden os reto a conseguir 1 millón con la propia Raiden y su equipo hipercarry. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Ben, suscribiros, dejar un buen comentario para abrirme, por disfrutar y ver el canal. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñis, y chayito.